Entonces, muchas gracias por su paciencia. Mucho gusto, ¿no? Bienvenido, don Francisco, maestro Giovanna. Estamos aquí viendo un nuevo formato de poder hacer las cosas, y más en esta parte de la informativa cuatrimestral que ya todos estamos así como que ya, presenta, Giovanni, no, con Pepe. Es precisamente aclarar un poquito de dudas. Creo que durante 2 años hemos forjado un camino muy importante de conociendo cómo debe completar errores. Y aquí está la doctora Angie, especialista, el maestro Elviro, especialista en materia, para que estén dudas, nos repitiendo y vamos revisando. Ya saben que 2 horas no nos da, nunca nos da tiempo. Vamos a estar aquí 4 horas y no terminaríamos. Entonces, vamos a ser muy puntuales en cuanto a la información que vamos a proporcionar porque hay cosas que ya manejan, ya conocemos, ya hemos visto, y no podemos potenciar. Entonces, muchas gracias por la invitación, les agradezco mucho y aquí a la orden. Sí, pues muy buen día a todos, esperando se encuentren bien. Y pues bueno, yo les comentaba a los contadores que igual esto fuera más un tema de preguntas, ¿no? Entonces, creo que el día de lo que ya como unas más, qué es un REPSE, si soy o no soy, eso ya ha quedado un poco claro. Ya llevamos un poquito más de 4 años viendo esto, informativas. Entonces yo creo que esa parte ya no la tomaríamos, ha sido más dudas, ¿no? De qué pasa cuando tengo este caso, qué pasa si no me firmaron el contrato en diciembre, pero nada más tengo un trabajador el último día de diciembre, que por ahí nos llegaba a taller. Entonces lo reporto en diciembre, me espero hasta enero. ¿Qué hacemos? También tenemos casos de que la autoridad pues a veces no abre el registro patronal, por más que quieras para temas de construcción, pues no tenemos cómo habilitar esa parte de las cuotas. Entonces yo creo que esas dudas son las que ahorita a muchos tenemos ahí como abiertos, más que otra vez enseñarles cómo llenar el layout, cómo convertirlo en delimitado por comas. A lo mejor sí habrá errores ahí que todavía personas que estén iniciando, pues tengan como el tema de las comillas, ¿no? Se te agarra que fila en todo el región 10, ¿no? ¿Qué pasa si tengo ese error? ¿No? Pues bueno, muy sencillo, pudiéramos aclararlo, pero pues bueno, normalmente es abrirlo en un blog de notas, el archivito hasta el final va a tener comillas, borrarlas, dejarnos hasta la último campo del región anterior y pues bueno, así se elimina, ¿no? Pero yo creo que sería así esta sesión. Entonces, vamos ahorita a hablar sobre el ejemplo de tres contratos. El primer ejemplo es cuando nosotros tenemos un contrato con monto y fecha definidos. O sea, mi contrato tiene todas las características que yo necesito. Por lo tanto, es que si yo tengo un contrato de este tipo, creo que es el más sencillo, no tenemos duda cuándo va a ser la fecha de inicio ni el monto. Sin embargo, las consideraciones que tenemos que tener, por ejemplo, para el tema del IXOE, es que lo tengo que informar únicamente la vez que es el nuevo contrato. O sea, si nosotros lo estamos firmando precisamente en esta informativa cuatrimestral de enero 2026, lo voy a presentar únicamente en enero 2026 por primera vez y ya no tengo que volverlo a presentar para efectos de IXOE. Para efectos de SISU, ahí sí, voy a tener que estarlo presentando con datos continuos, de tal forma que voy a estar informando sobre lo que es la parte de los trabajadores que yo tuve durante todo el tiempo de la vigencia de ese contrato. O sea, para SISU tengo que seguirlo presentando con datos continuos correspondiente a todo el pago de cuotas obreras patronales que estuve teniendo durante toda la vigencia de ese contrato. Vamos con el ejemplo número 2. Aquel contrato que tenemos únicamente marco, sin embargo, carece de las características de la fecha y del monto. Entonces tengo el contrato marco y entonces ahora sí, a ese contrato marco, derivado de que le faltan características importantes como el periodo y el monto, ahí es donde yo voy a hacer una adenda precisamente acumulando el total de mi facturación por el cuatrimestre para ponerle monto a ese contrato mediante esta adenda.
Y después, obviamente, del periodo. ¿El periodo cuál va a ser? El del cuatrimestre únicamente. Si estoy acumulando el total del cuatrimestre, mi monto va a ser del cuatrimestre. Ahora, si yo tengo este tipo de contrato marco, no tiene caso que yo le ponga vigencia de un año cuando no tengo el importe precisamente de cuánto voy a ejercer durante ese año. Mi vigencia debe ir acorde a mi monto. Por lo tanto, es de forma cuatrimestral. No puedo tener un contrato marco anual con un importe cuatrimestral, porque obviamente ya no hace check ni para la autoridad ni para la información que yo estoy ingresando. Por lo tanto, es que si yo tengo información cuatrimestral de monto, contrato también que debo de presentar de forma cuatrimestral, en periodo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora bien, para estos contratos marco, que ya dijimos que deben de ser de forma cuatrimestral, presentado en IXOE cada cuatrimestre, sí. Presentado en SISUB cada cuatrimestre, sí. Por lo que les acabo de comentar, su vigencia va a ser cuatrimestral. Ahora, muchos de ustedes dicen, bueno, pues nosotros ya tenemos el contrato anual. Sin embargo, solamente tengo mi importe cuatrimestral. Entonces yo te diría, ok, está bien, pero entonces tú ponle vigencia cuatrimestral. Sigue subiendo ese contrato anual con el anexo cuatrimestral, vigencia cuatrimestral y monto cuatrimestral. ¿Por qué? Porque obviamente en el llenado de los layouts, ahí estarías poniendo el monto cuatrimestral. Aquí no pudieras poner cuatrimestral monto, anual contrato, porque ya la información ya no sería correcta. Entonces, igual, si tienen duda, me dicen y me regreso, porque es importante, el 90% de las dudas es del contrato. Ahora tenemos el tercer ejemplo. No tengo ningún tipo de contrato, más que a lo mejor órdenes de compra, que yo les he comentado, las órdenes de compra no son contrato, o a lo mejor únicamente también tenemos lo que es la parte de las facturas, que como les comento, las facturas no son contrato. Vuelvo a hacerles hincapié. Si bien nosotros venimos a darles recomendaciones, lo que la ley nos dice es que debemos tener el contrato firmado y nosotros debemos subir ese contrato. Aquí se los comento, derivado de que de hecho me han preguntado, oye Ángeles, tú nos dijiste que subiéramos facturas. Ojo, una cosa son las recomendaciones, derivado de que entendemos el proceso, pero ya está, fue desde 2021, ya estamos en 2025. Entonces, obviamente ese seguimiento es importante que entre todos lo demos. Entonces, no es así como que Ángeles, tú me dijiste que subiera facturas, ya subí facturas, ¿no? Entonces, no, 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 ojo, la ley dice que subamos contrato y debemos informar los contratos. Sin embargo, vamos a dar unas recomendaciones para el caso de que no tengamos contratos, ¿ok? Muy bien, no tenemos contrato más que orden de compra. Ojo, si bien el cliente es el que me manda a mí la orden de compra, carece totalmente de todas las características de un contrato. Entonces, contador, ¿qué características? Bueno, recapitulando un poquito lo que dice la doctora, que es bien cierto ya cuando estamos, una cosa es platicar lo que dice la ley, lo que marca la norma, todas las guías, interpretar guías que son preparadas por personas que no son especialistas y que no están en la talacha, como nosotros decimos, es bien complicado amalgamar todo esto y darles una recomendación, porque efectivamente cuando iniciamos, pues era la recomendación era lo más que se pueda cumplir, no tienes contrato, orden de compra. Oye, es que no tengo, todavía no sé cuáles trabajadores van a incluirse en la obra. Bueno, pues pon ahí más o menos lo que van a hacer, pero hoy día ya, ya aprendimos que debemos de tener el contrato antes de iniciar la obra o el trabajo especializado. Un contrato validado por un abogado, principalmente, un contrato con fecha cierta por el tema del SAT. Y no nada más por el tema del SAT, sino que le damos certeza jurídica. Nos va a costar un poquito más, pero al final vale la pena erogar que les gusta 3,000, 5,000 pesos por un contrato que va a ejercer una obra de 8 millones, no es nada. Debe ser parte del costo de la obra. Es decir, ustedes en sus costos indirectos, es decir, pues costo REPSE, tanto el especialista que me va a presentar la declaración, que me va a vigilar que todo esté correcto, todo el tema de la auditoría del IMSS, de las diferencias que vamos a tener en las obras de CIROC, todo eso debe ser parte del costo. Si ustedes no están considerando estos indirectos, pues obviamente van a tener pérdida.
El contrato tiene que tener todos los elementos de un contrato como tal, es decir, nos vamos al tema mercantil, lo vamos a reforzar con el tema fiscal, es decir, fecha cierta, montos ejercidos, trabajadores, y nos vamos también al tema laboral. El tema laboral nos indica para cumplimiento de REPSE, que tener el monto, preferentemente nosotros siempre decimos, trata de separar lo que son materiales y lo que es mano de obra, porque así cuando la autoridad, ya sea laboral, o sea de seguridad social, o sea del SAT, identifique sobre qué monto va a poder auditarnos. Si le dejamos un monto global, pues va a decir, pues bueno, tú me estás diciendo que son 8 millones, te voy a auditar sobre 8 millones, dame cuotas pagadas sobre 8 millones, entonces se complica. Si nosotros separamos, decimos de los 8 millones, solo son 2 de mano de obra, pues me van a auditar sobre 2 millones de pesos. Entonces ya desde ahí estamos nosotros haciendo la forma correcta. Más las recomendaciones de la contadora que dice, a ver, va a ser cuatrimestral. ¿Por qué? Porque nos conviene para temas de presentación de información, no para temas de, vamos a decirlo, de comercial o mercantil. Porque ustedes dicen, a ver, vamos a hacer un contrato anualizado o sin fecha cierta, ¿no? Sí, vamos a hacerlo indefinido. Pero ¿cómo declaro esto? Es el principal problema. ¿Cómo presento una informativa REPSE? ¿Cómo presento una afirmativa, una declaración CIRO? Porque no tengo esa fecha. Entonces, si logramos disminuirla a 4 meses, declaramos, cerramos ese contrato e iniciamos uno nuevo. Es la Ujú. recomendación que entiendo nos está dando la doctora. Muy bueno. Si lo pueden hacer, qué bien. Y si no, hay que adecuar los sistemas entonces de forma diferente. Es correcto. Y pues bueno, para ir también contestando dudas, porque sabemos que tenemos muchas y principalmente precisamente ahora sí que este curso es para solventar todas sus dudas. Vamos aquí con el maestro Gio. ¿Qué pasa si en Ixoe, cuando los empleados son los mismos y varía en cuatrimestre? Pues ahí recordemos que ante IXOE no hay como una de datos continuos, o sea, la autoridad dijo que en su momento iba a emitir como tal un cambio dentro de la plataforma, pero afortunadamente o desafortunadamente para muchos, pues no ha implementado este cambio dentro de la informativa. Entonces, pues obviamente solamente vamos a reportar lo que vamos a tener durante el primer cuatrimestre que vamos a reportar ese contrato. De ahí en fuera, lo subsecuente, recordemos, nada más va a ser para temas de SISU y ahí sí vamos a tener que ir variando los trabajadores que participaron, tanto en el bimestre como en el cuatrimestre. Pero para temas de IXOE, ahí por lo pronto no hay nada que hacer, simplemente reporto mi primer cuatrimestre, informo lo que tuve en un cuatrimestre y pues esperando que jamás aviente el IMSS la complementaria, porque si no va a ser un caos que tendremos que actualizar todo, ¿no? Sí, de hecho, recuerden, nadie está obligado a lo imposible. Nosotros tenemos que ver el cuatrimestre como lo que pasó en ese momento. A lo mejor yo ya estoy más adelante y estoy hablando de la informativa cuatrimestral de 2025. Ya estoy en 2026. Estoy viviendo hoy, 17 de enero, del 2016, todos estos temas. Lo que yo informé en Ixoe, que fue mi contrato nuevo con los trabajadores que yo tuve, independientemente que para 2026 ya cambiaron, no tendría que ser nada nuevo, porque todavía no está la complementaria de actualización de datos. Entonces, mientras la autoridad no, como bien comenta el maestro Giovanni, mientras la autoridad no la active, nosotros no tenemos que estar presentando complementarias. Recuerden que la misma autoridad únicamente nos dio 3 complementarias y si nosotros no las acabamos, el día de mañana sí pudiéramos estar ahí en un problema. Así es que no hagan nada. Lo que ustedes presentaron en ese momento es lo real, lo que nosotros sabíamos y no tendríamos ni por qué meter una complementaria ni saber lo que iba a pasar a futuro. Así es que es correcto, no pasa nada. Vamos con otra pregunta. Dice, yo solo tengo cotización y factura. Y de aquí nos vamos con este tercer ejemplo, en el que no tengo más que orden de compra, cotización, facturas, un correo electrónico. En este sentido, derivado de que la autoridad nos está pidiendo el contrato, nosotros precisamente les recomendamos, ustedes hagan el contrato, tengan esa iniciativa. De hecho, nosotros aquí, por los medios electrónicos, Facebook, YouTube, Twitter, lo que son los grupos, nos pueden solicitar el contrato marco
para que ustedes se guíen y puedan hacer el llenado correcto de ese contrato. Una vez que ustedes ya lo tengan, se lo deben de enviar ya sea al cliente o al proveedor. ¿Sabes qué? Te mandamos lo que sería nuestro contrato propuesto para la firma y presentación. Si no se los firma, mínimo ustedes ya tienen la firma y ya tienen el respaldo de que están haciendo lo que en sus posibilidades está. En este caso, hacer el contrato y enviárselo al cliente o al proveedor para la firma. Así hay que subirlo, precisamente con el anexo en donde vamos a acumular el total del cuatrimestre. Pero sí les recomendamos que ustedes hagan su contrato, lo manden a firma y guarden el respaldo de que ustedes están tratando de hacer lo correspondiente a lo que marca la ley. Recuerden que las multas son duales y en este caso, tanto al cliente como al proveedor les aplica la multa. Entonces aquí no hay de que, oiga, ¿a quién le toca hacer el contrato? Porque nos han preguntado, ¿al cliente o al proveedor? ¿Al que presta el servicio o al que se benefició del servicio? Las multas son duales, les correspondían los dos y entonces hay que estar ahí muy al pendiente. Entonces, si yo no tengo contrato, debo de hacer mi contrato con lo mínimo requerido. De hecho, luego nos llegan casos, para la araña, ¿no? De decir, no, o sea, de verdad, no tienen nada. Y en una ocasión estaba trabajando con una de nuestras especialistas precisamente en Repse y decía, es que no tenemos la dirección de tal cliente. Le digo, todo lo que no sepas, pregúntaselo a la IA y la IA lo sabe, literal. Los que no teníamos, le decíamos, IA, dame el número de contacto de esta empresa y la dirección y se los juro por Dios santo que me lo daba. O sea, la IA es la base de datos pues mejor, más completa existente de todo el mundo que ustedes puedan saber. Y literal, lo que no sepan, pregúntenselo a la IA lo va a saber. Entonces, contacto, teléfono, todo te lo da la IA. Entonces, cuando tengan ese tipo de situaciones en el que, oye, me están faltando estos dos datos, pregúntenselo a la IA. Créanme que les va a funcionar. Vamos a la siguiente duda. Si el año pasado declaré contratos anuales con montos cuatrimestrales, este año quiero hacerlo bien y declarar cuatrimestralmente en IXO y SISUB. ¿Qué hago con los contratos del año pasado? ¿Los declaro de nuevo para seguir una línea? Ok, miren, vamos a platicarles esto. Nosotros aún bien no sabemos cómo va a venir la parte de la fiscalización. Sin embargo, lo que yo ahorita les puedo decir es que no les recomiendo que metan complementarias. Únicamente en los casos en donde tengo la omisión de todos los contratos, de que sabes que yo presenté sin información, pero sí tenía contratos, ahí sí están en un problema porque la autoridad ya sabe que ustedes no informaron. Caso contrario, en donde a lo mejor el monto era incorrecto o el periodo era incorrecto, pero yo declaré, como sea, pero declaré. Entonces, en esos casos, yo les recomiendo no metan complementarias. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros sepamos cómo viene la parte de la fiscalización, entonces es cuando ahora sí vamos a complementar todo lo que hicimos. Ya se nos fue la primera complementaria. Llega la autoridad y te dice, y aparte vi que te faltó este contrato. Meto la segunda complementaria. Casi ya me las acabé. Y yo no sé si vaya a ser como el CIROC, pero en el caso del CIROC ya no permite hacer nada. Sí, exacto. Pues bueno, ahí tenemos que tener mucho cuidado, como bien comenta la contadora, no estar gastando complementarias nada más por gastarlas. Sabemos que es muy variante, que tenemos muchos, y creo que adelantándome a las dudas, muchos van en tema de que qué pasa si cambia mi periodo, qué pasa si termino antes, qué pasa si se alarga. Entonces digo, aquí hay que analizar muy bien todo, ¿no? O sea, de hecho tenemos ahí el caso de una empresa que por cuatrimestre va metiendo anexos por periodo, ¿no? Pero al final del día es como yo les comentaba a las personas que nos apoyan. No metas una complementaria hasta que ya sepamos cuándo terminó esa obra, o sea, ya tener un periodo, porque imagínense, si cada cuatrimestre yo estuviera metiendo una complementaria, pues ya me hubiera agotado las 3 o 4 que tenemos como permitidas. Entonces, ¿para qué gastar eso? Mejor espérense, si ni siquiera ustedes saben o tienen certeza de cuándo va a terminar esa obra o ese periodo, no se puedan adelantar a hacer complementarias cada cuatrimestre. Entonces, mejor esperen.
Recordemos que SysUp es datos continuos. Ahí en SysUp tú puedes modificar el layout. Al final del día no estás metiendo un contrato adicional, simplemente tú mismo le pusiste que ese contrato o ese cliente iba a ser tu número de contrato, no sé, el número 2. Y ahí vas a ir modificando los campos, tanto el periodo como los importes y demás. Entonces ahí sí podemos ir haciendo los cambios, digamos, de forma cuatrimestral sin tener que meter una complementaria. Y para temas de XOE yo sí les recomendaría mejor espérense ya hasta que tengan certeza de que ya terminó, de que ya no va a haber ningún cambio, ahí sí apliquen su complementaria, ¿no? Perfecto. Y ahora también nos dice, y siguiendo también este orden de ideas, nada más para aclarar y para finalizar el comentario, ¿qué tengo que hacer con los contratos anteriores? No hagas nada. Entonces, al menos que diga, ¿sabes qué? Si omití un 80% de contratos, un 60%, sí, ¿no? Mete la complementaria y agrega todo lo que te faltó. Sin embargo, no es importante que tú precisamente estés complementando, por lo que ya les comentamos. Entonces dice, para IXOE, ¿qué ocurre con las adendas a los contratos? Ya sea que por monto o trabajos adicionales o plazo que IXOE aún no libera la complementaria de actualización. ¿Cómo debo informar las adendas? Es correcto, no estamos obligados a lo imposible. Si la autoridad no me ha liberado el software o la actualización del software para poder hacer lo correspondiente, no tengo que hacer nada. Mucho cuidado con estar inventando cosas porque luego sí nos vemos en situaciones así ¿y de dónde habrá sacado eso, no? Entonces, porfa, si no tenemos lo adecuado para hacerlo, no hagamos nada. En este caso, para IXOE no se puede. En SISU, si pudieras ahí cambiar precisamente los conceptos o en los espacios correspondientes, digámoslo. En este caso, sí hay modificación de monto porque tenemos monto de contrato. Aparte, acuérdense que para IXOE no hay monto del contrato. También mucha gente nos pregunta, si tengo modificación en el monto del contrato, lo tengo que presentar también en IXOE. En IXOE ni siquiera tenemos monto del contrato. Entonces hay que estar, pues ahora sí que estudiando bien qué es lo que me va a pedir cada plataforma, porque luego sí me preguntan, es que llevo una hora y no sé dónde cambiar ese dato, ¿no? Es que ese dato ahí no viene, entonces no tendríamos que buscarlo. ¿Qué pasa si los contratos no están ante el notario? Entonces, bueno, en un inicio sabemos que si bien los contratos nos vienen a dar materialidad en las operaciones, nos vienen a dar fecha cierta, no necesariamente todos tienen que ir notariados. Sabemos que a final de cuentas es un costo adicional. Sabemos también que hay empresas enormes y yo te diría, si es un contrato, perdón, de $1 millón, en el cual a lo mejor hasta hay cierto tipo a lo mejor de multas por no cumplir con el contrato, yo te diría notarial. Y todavía le das más certeza al llevarlo con fe y legalidad. Pero si es un contrato de servicios especializados, no necesariamente tienes que notariarlo, precisamente derivado de que haya acuerdo en común es más que suficiente con una firma normal. Entonces, no es necesario, como te comento, que sea notariado. Si le quieres dar peso adelante, un contrato notariado te va a salir más o menos en 11,000 pesos masiva. Está carito. Ujú, Vale la pena aclarar que la recomendación es que tenga fecha cierta y la forma en que tiene fecha cierta el contrato cualquiera que fuese es notariado. ujú. Para que la autoridad fiscal, en este caso puede ser fiscal o laboral, eh, tenga certeza de que se dio en tiempo y forma este contrato y que hay voluntad de las partes, que hay monto, que hay los recursos, que tenemos materialidad, todas las cuestiones. Esa es nuestra recomendación porque en las auditorías que están generando hoy día, precisamente uno de los requisitos es el contrato. Entonces, si tenemos el contrato y máxime lo tenemos con una fecha cierta, es decir, certificado ante notario, pues obviamente la auditoría que van ustedes a llevar a cabo, que les van a llevar a cabo, pues va a ser más amistosa, va a ser más sencilla, va a ser demostrable muchas cosas, entre ellos el personal, si les hacen una visita ocular, pues obviamente ven el personal, ven las instalaciones, ven los materiales,
todo eso nos va a dar, son elementos adicionales. Obviamente, si estás ejerciendo un monto de contrato de 10,000 pesos, pues desde luego te voy a decir, pues ni vale la pena. ¿Para qué gastas el doble si la utilidad es un 20%? No conviene. Pero estamos hablando que vas a ejercer un monto de 8, 10, 15 millones de pesos, desde luego que la recomendación va, vamos a notariarlo para que el notario dé fecha cierta. Algunos notarios van hasta el domicilio. Y de ahí, el momento que van a firmar el contrato, llega el notario, le pone el quinigrama, le pone su sellito y todos felices. Entonces, una recomendación, tómenla en cuenta. Perfecto. Y pues bueno, vamos con otra duda. Dice, se presenta en IXOE cuando el contrato tiene un periodo, pero se excedió el tiempo de la obra y se terminó en otro cuatrimestre. Aquí tendríamos que analizar la situación. Si tú me estás diciendo, actualizó, a lo mejor porque los trabajos se extendieron, lo que son, no sé, a lo mejor unos 3 días, 4 días, yo te diría, no, no lo metas. Pero a lo mejor se extendió un año más y eso también da pie a que se extienda el monto del contrato. Yo te diría, entonces sí, mételo, no por medio de actualización de datos porque no existe. Sin embargo, ahí sí mete una complementaria, pero que no sea algo tan recurrente como comentaba el maestro Giovanni. Nosotros ya aprendimos del IXOE y de la parte de la obra, en donde no te permite, el CIROC, en donde no te permite hacer tantas complementarias y por lo tanto lo único que vas a ganarte es un problema en el cual lo que pudieras hacer y lo que nosotros también recomendamos para industria de construcción, ojo para industria de construcción porque eso es muy normal que pase en construcción. No se terminaron las obras, precisamente se firmó una adenda con un contrato extendido. Entonces, y para el siguiente cuatrimestre pasa lo mismo, y para el siguiente cuatrimestre pasa lo mismo. No metas complementaria hasta que no efectivamente la obra finalice y solamente complementes una vez ya por el periodo final. Entonces, ¿por qué? Porque va a pasar este cuatrimestre y el que viene también y el que viene otra vez. Entonces, hasta que sepas exactamente la fecha de término, ya mete la complementaria con la información correcta. Así únicamente metes una complementaria y no metes una complementaria por cuatrimestre. Eso es lo que nosotros hacemos para industria de construcción, también para lo que es el CIROP. Como también tenemos nada más 3 oportunidades, no metemos cada que actualizamos. Ya que finalizó la obra, metemos una complementaria con los datos finales correctos y después ya el cierre de la obra. Entonces, eso es lo que pudieran también hacer y les serviría bastante. ¿Me pueden corroborar si tengo contratos anuales? ¿El importe del contrato a declarar en SISUB debe ser lo equivalente a un cuatrimestre o todo el importe del año? Todo el importe del año. Si tu contrato es anual, tu monto es anual. Si tu contrato es cuatrimestral, tu monto es cuatrimestral. Por eso es que les recomendamos contratos cuatrimestrales, derivado de que muchos de nosotros no sabemos cuánto vamos a ejercer en periodos posteriores. Como no sé cuánto voy a ejercer en la segunda informativa cuatrimestral 2026 y mucho menos sé si voy a seguir trabajando con ese cliente en la tercera informativa cuatrimestral 2026, que obviamente deseamos lo mejor del mundo siempre para todas nuestras empresas, hay que hacerlo de forma cuatrimestral para que el monto y el periodo vaya de la mano. Buenos días. Si realicé cambio de domicilio el 6 de enero, en SISU, la información sujeto obligado del domicilio, ¿cuál pongo? Es súper importante. Esto está siendo muy común, el cambio de domicilio. Lo primero que aquí yo les pregunto, obligatoriamente por ley, tenemos que cambiarlo tanto en el SAT como en el Seguro Social. Si yo hice el cambio de domicilio, el primer paso es hacer el cambio ante el SAT. El segundo paso es hacer el cambio ante el Seguro Social. Con esos dos cambios de domicilio, entonces ahora sí, yo ya voy a poder hacer el cambio de domicilio directamente, uno SAT, dos Seguro Social, tres mediante un escrito libre para la Secretaría del Trabajo, le tengo que informar del cambio de domicilio adjuntando estos dos documentos y adjuntando mi comprobante del cambio de domicilio para que ellos me lo hagan directamente en la plataforma del REPSE. Una vez que ya tenga esos tres etapas del cambio de domicilio, ahora sí yo ya voy a poder modificar el domicilio en los layouts. Antes no lo voy a poder hacer, derivado de que lo más seguro es que la autoridad
no tenga precisamente esas modificaciones. Entonces, materialmente para ellos no existe ese cambio de domicilio hasta que yo no tenga estos tres pasos previos a que yo lo meta ya precisamente en el SISUB. Entonces, si ya los tengo, ya lo puedo meter precisamente en los SISUB. Si no tengo estos tres pasos, hay que apurarnos para poderlos hacer porque también pudiera ser sujeto a una multa. De hecho, el tema de las multas siempre es muy complejo Ujú. porque son muy, muy costosas. Sabemos que la multa más cuantiosa es de 5 millones de pesos, pesos más, pesos menos. Pues obviamente te llega una multa de esa magnitud, pues no hay empresa que la pague. Cierra yo siempre digo, cierra la cortina y vete a tu casa porque no va a haber empresa que la pueda pagar. Obviamente, al ser un tema laboral, propiamente dicho, no hay manera de que tengamos una defensa como el medio fiscal. En el medio fiscal, efectivamente, podríamos tener siete tipos de defensa. Entonces, hay que revisar con nuestros abogados cuál sería la defensa en caso de una multa cuantiosa en temas laborales, porque es un mecanismo completamente diferente. Entonces, muy, muy importante. Tengan mucho cuidado con las multas. Como dice la doctora, son copartícipes, tanto el que brinda el servicio como el que lo recibe. Falta de contrato, que es de lo más importante que tenemos, de ahí se desprende todo. La auditoría nos puede decir, a ver, demuéstrame que facturases esto que viene en tu contrato, demuéstrame que tenías el personal para cumplir el contrato, demuéstrame que retuviste y enteraste las cuotas, demuéstrame. Entonces, a falta de demostrar cada uno de los requerimientos que nos dice la autoridad y que estamos obligados desde las informativas, cuatrimestrales hasta las declaraciones en el SAT, el SUA, la retención, todas esas cuestiones, si no cumplimos con cualquiera de ellas, cada ley nos va a poder imponer una multa totalmente independiente. Hablamos que la ley federal del trabajo te puede multar, el código fiscal de la federación te puede multar, el tema de IVA te puede llegar multa, el tema de ICR te puede llegar multas. Entonces hay que tener mucho, son bastantes multas hoy día y hasta penas de prisión. Entonces, si no tenemos cuidado con ello, hasta en la cárcel podemos llegar por incumplimiento de las normas, son bastantes. En todos los cursos que hemos dado, siempre les ponemos una tablita donde decimos, mira, no cumplí con esto, multa, no cumplí con esto, multa. Ahora, el no demostrar la veracidad de las operaciones para efectos del Código Fiscal, la ley del ICR, la ley del IVA, ya conlleva prisión preventiva. Hoy día se hablan mucho los especialistas, doctora, de que la autoridad fiscal en el reglamento interior del SAT no tiene los atributos, no tiene la facultad, pero eso lo van a arreglar muy rápido. Es decir, con las nuevas reformas que se dieron precisamente el 31 de diciembre, donde están modificando la estructura orgánica del SAT, están precisamente cerrando estas brechas donde los abogados podían por ahí pegar, tirar para abajo todo lo que era una auditoría. Pero la autoridad ya está entendiendo, la autoridad ya está llevando a cabo esas correcciones y en poco tiempo esas brechas las van a cerrar. No podemos vivir esperanzados a que un abogado tire por debajo un asunto con tecnicismos. Lo que tenemos que hacer es cumplir con veracidad, con documental, con hechos. Entonces, eso es lo que nosotros recomendamos. Exacto. De hecho, aparte la parte fiscal, ¿no? De que pudieran ser no deducibles precisamente todas esas facturas y el IVA no acreditable, aparte de todas las multas de las que ya nos habló el doctor Francisco. Y bueno, vamos a seguir con las dudas. Dice, buen día, ¿puedo subir el contrato con firmas digitales? Porque les digo a veces que sí, aunque sea con firma digital en formato que lleve PDF. Nada más ojo con las firmas digitales. Existen plataformas como DocuSign, que es la que nosotros utilizamos, en donde cual la Secretaría de Economía autorizó precisamente a DocuSign para que genere algo como lo que sería la FIEL y sea veraz. O sea, debe de tener este tipo de tecnología en donde la Secretaría de Economía le dé la autorización para que efectivamente sí sea legal esa firma. Nada más así utilizando cualquier tipo de identificador, no. Debe de ser autorizado por la Secretaría de Economía. Dice, buen día, si el servicio se realiza en el extranjero, por ejemplo, Venezuela, el personal se traslada a ese país, ¿tiene que presentar con datos cuatrimestrales? No. Recordemos, y les voy a dividir esta operación para que la entendamos. Recordemos que los extranjeros, al no estar en territorio mexicano, no les son aplicables las leyes mexicanas, derivado de que son extranjeros. De hecho, dentro de las preguntas frecuentes
Ahí te pregunta precisamente sobre contratos con el extranjero y te va a decir no son aplicables. Y es muy lógico lo que ellos dicen. Si fueran aplicables, ¿cuál sería el RFC del contribuyente? El genérico extranjero. Y entonces no tendría ni nombre, ni apellido, ni foto de perfil, ni Facebook, ni nada. Sería la misma persona extranjera en todos los casos. ¿Por qué? Porque es el RFC genérico. No tendría nombre ni apellido. Suena lógico. Es un extranjero, donde sea, como sea, es el mismo RFC. Sin embargo, hay muchas operaciones que dicen son en el extranjero, pero sí tienen una residencia aquí en territorio mexicano. Ahí ya cambia la cosa, porque al tener una residencia en territorio mexicano, nosotros le estamos diciendo a la autoridad que esté yendo al domicilio donde está la residencia este RFC mexicano, el cual sí tiene ya nombre y apellido. Entonces, hay que ver la factura a dónde está siendo, digamos ahora sí, facturada, dado la redundancia. Si está facturado a un residente en el extranjero con un RFC genérico, no es aplicable. Si está facturado a un RFC mexicano, la autoridad está entendiendo que le estás prestando el servicio especializado en el domicilio de ese RFC mexicano y no en Venezuela, porque entonces tendrías que tener un RFC genérico. O sea, te cambian totalmente las cosas. Hay que tener nada más bien identificada la operación para saber qué se tiene que hacer. ¿Es correcto sumar y declarar las facturas pagadas en el cuatrimestre o sería mejor declarar la factura timbrada y no pagada, aunque el servicio ya se realizó? En este sentido, yo les diría que es mejor lo facturado, independientemente de que lo cobren o no, derivado de que la autoridad no le importa si te pagaron. A ellos lo que les va a importar es si lo ejerciste y si pagaste las cuotas obreras patronales y la mano de obra, los salarios, el impuesto sobre nómina, las amortizaciones de los créditos Infonavit. Eso es lo que quieren validar. Y lo más correcto o lo más acorde a una operación normal, en el momento que timbraste, regularmente es el mismo momento o muy cercano a cuando lo pagaste las cuotas obreras patronales. O sea, cuando se ejerció y no cuando se está cobrando, derivado de que a veces tenemos personas que dicen es que yo pago a 3 meses, a 90 días, a 60 días, o pago hasta el próximo cuatrimestre, no cuando lo cobres, sino cuando lo factures. No tengo contrato, he presentado informativa sin información en CIROC, pero sí he presentado datos en CISUB. Presento complementaria en CIROC con facturación cuatrimestral, maestro Giovanni, especialista en industria de la construcción. No, nada más que ahí yo creo que hay una confusión. Estamos hablando de IXOE. Entonces, nada más aquí, miren, yo lo que siempre les he comentado, cuando nació esta parte del IXOE, el IMSS dio a conocer muchos, pues como pláticas en donde decía que el contrato se iba a reportar únicamente en el cuatrimestre que se haya firmado. Es decir, yo no tendría por qué estarlo reportando cada cuatrimestre. ¿Sale? Si es tu caso que tú lo reportaste cuando lo firmaste y de ahí en fuera ha pasado, no sé, un año, 2 años y nada más debes de ir presentando datos continuos en SISUB, es correcto. Pero tenemos que ver también el otro lado de la moneda, ¿no? Que hemos platicado mucho. Cuando en tu cuando para empezar no tienes ni contratos, manejas órdenes de compra, facturas o algún otro tema. No es lo correcto, pero también siempre les hemos dicho de que omitan a que presenten otra cosa que no sea un contrato, pues presenten. Y adicional, hay otro supuesto en el que cuando tienes contratos, pues como veíamos, no tiene ni siquiera una vigencia, es decir, lo hacen y es así como que se va a renovar continuamente durante 12 meses y pues de ahí eternamente, ¿no? Toda la vida. O sea, eso ante IXOE, ¿cómo lo informas también, no? O sea, hay muchas dudas. Por eso siempre les decimos, repórtenlo de forma anual, lo más prolongado que pudiera darse el caso, ¿no? Porque cada año tendrían que estarlo reportando si quieren salvarse de cada cuatrimestre. Ahora también hay contratos que no tienen importe, ¿no? O que veíamos, ¿qué sumo? El contrato anual, si también mi servicio no es como un monto fijo,
y va a ser variable de acuerdo a los servicios que a mí me den durante el mes, durante el cuatrimestre, durante el año. Pues bueno, entonces también ahí siempre le recomendamos, pues preséntenlo de forma cuatrimestral, ¿no? Pero bueno, va a haber cada caso, por eso era importante que esta sesión se llevara de acuerdo a las dudas que ustedes tengan para irlas como aclarando de forma personalizada. Y aquí, pues bueno, nada más resolviendo el tema de la pregunta, pues habría que ver, ¿no? Si ya lo presentaste, no estás obligada. Todo tendría que ser sin información en Ixoe y sí datos continuos para SISU. Pero si no lo presentaste, pues bueno, tendrías que hacer la complementaria, ¿no? Y pues bueno, les digo que aquí el especialista, Gio, sus informativas de 1,000 clientes con 1,000 trabajadores, sus ojeras lo dicen todo. Yo digo, no, yo no sé cómo maneja las bases de datos tan grandes de toda la gente, pues metiendo 1,000 cosas, variables fijas, percepciones, con un montón de registros patronales también que no se hace bolas, pero bueno. Entonces, vamos a ver, dice, mi permiso REPSE se vence el 25 de mayo. ¿Cuánto tiempo antes tengo que realizar nuevamente la renovación y qué requisitos me van a solicitar? Bueno, en un inicio, la autoridad sacó un decreto en el cual nos comenta que nos va a dar 3 meses antes de que se vence el plazo para hacer la renovación. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo es que son meses completos. Esto es, no te va a agarrar 25 días, sino el mes completo. Estamos hablando que es mayo, abril y marzo. A partir del mes de marzo tú ya vas a poder iniciar el proceso porque la autoridad desde un inicio eso no ha cambiado. Te ha dicho que va a tener 20 días para poderte dar la aceptación de la renovación o el rechazo de la renovación. Entonces hay que tener mucho cuidado porque mucha gente dice, se vence en mayo y entonces yo tengo desde mayo para empezarlo a hacer. No, en mayo, junio tú ya no tendrías permiso de hacerlo. Es más, 26 de mayo ya no tendrías permiso de seguir prestando el servicio especializado. Por lo tanto, a inicios del mes de marzo, tú ya vas a tener la plataforma abierta. Si no, chécate ahí las preguntas frecuentes para que precisamente puedas resolver las problemáticas que tengas en plataforma y puedas hacer la renovación en tiempo. ¿Qué documentos te van a pedir? Aunque no te los pidan, yo siempre les digo, hay que volver a validar constancia de situación fiscal que sea acorde al servicio especializado que estoy haciendo, prima de riesgo de trabajo, que también sea acorde al servicio especializado que yo estoy haciendo, acta constitutiva, que sea acorde al servicio especializado que yo estoy haciendo. Son los principales 3 elementos para poder realizar el trámite y lo que serían las opiniones positivas, porque si no sabemos que la plataforma no me va a dejar pasar. De ahí en fuera todo lo demás es llenar datos. Te va a seguir pidiendo lo que sería el comprobante de domicilio, la identificación o INE del representante legal, también como dato requerido para él la captura, lo que sería el acta constitutiva, te va a pedir obviamente el folio del acta constitutiva, ante qué notario, hay que volver a validar esos datos, el número promedio de trabajadores, te pide mujeres, hombres y no binarios, ¿no? Porque yo siempre digo, imagínense si a lo mejor me estaría metiendo en un dato de RH, si le pregunto, oye, ¿tú qué eres, no? ¿Mujer o hombre? Entonces, mejor para mí solamente todavía sigan existiendo hombres y mujeres, al menos que una persona me diga, yo sí soy no binario y me pones que soy no binario, pues bueno. Sin embargo, yo no me metería a más temas, ¿no? Dice, buenas tardes. Si yo tengo un contrato anual, septiembre 25 a septiembre 2026, pero aún no me lo comparten firmado, ¿hay problema que lo suba así? En SISU puedo subirlo la siguiente informativa firmado, sí. De hecho, es lo que nosotros les recomendamos. Si sabes y ya conoces ese contrato, de hecho lo tienes, lo único que falta es la firma, súbelo así para que puedas cumplir en tiempo y forma y no omitas el contrato. Hasta la siguiente informativa, sin que tengas que presentar declaración complementaria, ya subes lo que sería tu PDF completo con las firmas. ¿Qué te pudiera decir la autoridad? No era en este cuatrimestre, sino en el anterior. ¿Y qué le puedes contestar? Ah, perdón, no fue como debió haber sido, pero sí lo subí y sí lo informé.
no hay multa, no hay omisión, lo único es que el contrato no quedó, y sí quedó, nada más que firmado después. De hecho, la misma autoridad te dice, si a mí me queda duda en algo, en este caso contrato firmado, yo te lo voy a pedir y en un lapso no mayor de 6 meses me lo tienes que entregar. Ya lo tengo, sí. De hecho, ya te lo subí en la siguiente informativa cuatrimestral y te lo voy a entregar dentro de los 6 meses si es que a ti te queda duda y me lo pides. Entonces no va a haber multa. Sí, entonces es la mejor forma de informar en dado caso que solamente estemos esperando firma. Vamos a la siguiente. Dice, maestro, en las primeras informativas de SISUB, la recomendación fue ir acumulando por cuatrimestre. Considera que se ingresen las informativas complementarias, haciendo la acumulación de las facturas de manera cuatrimestral. Como tal, no recomendamos las complementarias. Si están informando de forma cuatrimestral, montos cuatrimestrales, fechas cuatrimestrales, no le veo yo ningún problema. Dice, ¿es correcto que si tengo un contrato anual en SISU por cuatrimestre, pongo un anexo del monto facturado al cuatrimestre correspondiente? Sí, debería, si tú tienes ya un contrato machote de forma anual, hazlo cuatrimestral. ¿Cómo lo vas a hacer cuatrimestral? Subiendo este anexo precisamente como lo mencionas. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos le llaman anual derivado de que nada más tiene el periodo anual, pero no saben el monto. Entonces, si tu monto no es anual, sino cuatrimestral, entonces haz tu contrato cuatrimestral, no lo hagas anual, porque precisamente uno se pierde por las fechas y ya no sé qué monto, etcétera, etcétera, y luego quieren meter complementarias y únicamente se van a meter en un problema. ¿Existe algún método para dar término de los contratos en SISUB e ICSOE? Como tal, no es un procedimiento. Es sencillo. El contrato ya finalizó su ciclo. Tú ya lo informaste que finalizaba su ciclo el 31 de diciembre del 2025. No tienes que hacer un proceso adicional. Si ya lo informaste desde el ICSOE que finalizaba el 31 de diciembre del 2025, en SISUB, en el vencimiento, ya le dijiste que era 31 de diciembre de 2025, no tendrías por qué hacer un procedimiento anual o adicional. La autoridad ya lo sabe, las plataformas ya lo saben, no hay más que hacer. Ya finalizó su ciclo, ya no se debe informar y tendrías que volver a firmar uno nuevo, a lo mejor con el siguiente año. Estoy haciendo el contrato anual del cliente, que en ocasiones se elaboran algunos meses del año en diferentes cuatrimestres. ¿Está incorrecto? No es que esté incorrecto, sino que como no tienes los montos, no tendrías la información suficiente para hacerlo anual. Tendrías la información suficiente para hacerlo cuatrimestral, porque en el cuatrimestre ya sabes cuánto ejerciste y cuánto facturaste. Eso sí lo tienes. Pero si lo quieres hacer anual sin tener un monto anual, no te es conveniente, porque estarías mintiendo. Dice, maestra, buen día. En el caso de que en el ICSOE se haya especificado fecha indeterminada. Miren, aquí cuando ustedes me comentan, especificamos fecha indeterminada, yo les diría, ¿en dónde? Si la plataforma te obliga a poner una fecha final, no existen fechas indeterminadas. Entonces dicen, puse 31 del 12 del 9999999. Eso no es indeterminado. Eso sí tiene una fecha. Y es del 99999, pero sin embargo vamos a darla por buena, ¿no? Monto indeterminado. Los servicios después de 3 años llegaron a su fin. ¿Puedo meter una complementaria indicando ya la fecha efectiva de término? Sí, puedes meter una complementaria poniendo, modificando este 9999, pero pues también obviamente en el SISU tienes que indicar esta nueva fecha de término. Dice, desde septiembre de 2025 ya no tengo contrato en Repse. ¿Cómo puedo darme de baja de operaciones? Ok, aquí también existe un procedimiento, el cual tú tienes que decirle a la autoridad, yo ya no presto servicios especializados, de tal forma que no tengo ni trabajadores. Te adjunto las bajas de los trabajadores, te adjunto que yo ya ni siquiera facturo y entonces ahora sí, te solicito mediante un escrito libre
la baja de mi registro REPSE, adjuntando la baja de los trabajadores porque ya no tengo operaciones y en su momento adjuntando el pago provisional ingreso cero. Entonces la autoridad te va a contestar mediante correo electrónico a tu correo de contacto y es importante que tengan de forma correcta esto. De hecho, ya tenemos ahí en plataforma, ¿no, maestro Giovanni? Ciertos datos que podemos modificar en el REPSE en dado caso que nos hayamos equivocado. Sí, claro, también mediante escrito, ahí podían hacer cambios, pero pues bueno, al final, si ustedes están dentro de algún estado de la República, pues bueno, va a ser complicado el que tengan que trasladarse, porque recordemos que sí, todos esos trámites de REPSE son dentro del órgano de la Secretaría Interno. del Trabajo, que está aquí ubicado en la Ciudad de México, para ser más exactos, en En Avenida Félix. Félix Cuevas. Entonces, todo eso que quieran hacer, pues si ustedes vienen de algún otro estado, pues es como la limitante de, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí nada más para que lo consideren y estén de antemano sabidos que, pues bueno, tendrían que trasladarse, hacer su escrito en el cual ustedes puedan hacer la petición. Digo, independientemente, las veces que hemos ido, la autoridad sí te contesta, te asesora, de hecho te atienden en la parte de abajo y te dicen, oye, es que quieres, vamos a bajar una persona que te puede orientar y sí te atienden de forma oportuna, ¿no? Digo, la verdad es que a veces no es que te solucionen la vida en ese momento, pero sí te dan la atención, te brindan ahí soluciones y pues adelante pueden consultar. Es correcto. Entonces, dentro de la plataforma REPSE ya puedes hacer el cambio de correo electrónico y número telefónico. Entonces, es importante que lo validen porque cualquier comunicado que les quiera hacer la Secretaría del Trabajo se los va a mandar a esos medios de contacto. Entonces, nada más ahí como datos. Dice, buen día, mi contrato terminaba el 31 de diciembre del 2025, pero el periodo abarcó 2 años. El primer bimestre del 2023 presenté la normal con datos y en los cuatrimestres siguientes presenté la informativa sin datos. Para 2026, ¿debería haber un nuevo contrato? Sí, porque ya finalizó su ciclo de este contrato. Sin embargo, no lo hubo y se firmó un contrato modificatorio donde el contrato se alargó 2 años más. Ah, ok. Si aquí solamente hubo un contrato modificatorio, digamos, un anexo modificatorio, entonces este anexo modificatorio tú lo tendrías que agarrar como contrato nuevo. Tú ya finaliza el ciclo de ese contrato. Entonces lo tendrías que informar con 1 de enero del 2026 hasta la fecha modificatoria que tengas, únicamente dejando la relación o la vinculación en lo que es el layout del contrato, haciendo mención del mismo contrato que ya tenías. O sea, si es tu contrato o era tu contrato 2, déjalo con la vinculación de ese mismo contrato 2. Tipo de contrato, ya no sería contrato, sería anexo, derivado de que estás informando ya un anexo. Entonces, dejar la vinculación del mismo contrato 2 y ahora no es contrato, ahora es anexo, pero lo empiezas a llenar como si fuera nuevo y dejas ya que se terminó su ciclo para que no estés metiendo las complementarias y después ya tengo otro anexo, mete otra complementaria, ya tengo otro anexo, ya te acabas todas las complementarias. Entonces, no hagan eso, denle renovación como si fuera un contrato nuevo de favor. ¿Cómo se escribe DocuSign? Ahí se los vamos a poner ahorita por chat para que ustedes puedan buscarlo en la parte de las plataformas. Aquí ya se los está poniendo de forma inmediata el maestro Giovanni para que ustedes lo busquen. Dice, dentro de IXOE se deben de adjuntar el contrato en PDF en algún apartado. No, recuerden que en IXOE no se sube información. En donde se va a subir información va a ser en SISUB. Ahí sí le vas a poner, tengo contratos nuevos y te va a abrir un archivo. Esto no significa, mucha gente dice, es que estoy adjuntando un anexo. No es un contrato nuevo, es un anexo. Nosotros a este apartado, llamémosle, ¿tienes documentos nuevos? Si son sí, lo activas para que te permita adjuntar. No te va a cambiar nada, no te va a mover nada.
Lo único que está haciendo este apartado es permitirte adjuntar documentos. Es lo único. Así es que no le tengan miedo porque de repente dicen, es que no era un contrato nuevo, era adjuntar un anexo nuevo. Ok. Ahí solamente te está diciendo, ¿tienes algún documento? Ponle sí, tú pícale, no te va a modificar nada, no te va a obligar a nada y te va a permitir subir los anexos que tú tienes que subir. ¿Cómo se informan los trabajadores en ICSOE y SISUB cuando se utilizan los mismos dos en diferentes contratos? Recuerden que para efectos de ICSOE, digamos, la plataforma como que los duplica. Ángeles, contrato 1, Ángeles, contrato 2, número de trabajadores 2, porque en sí así viene la configuración de la plataforma. No está incorrecto, no te lo está duplicando, únicamente te está diciendo que tienes, y digamos, dos contratos con un trabajador, te lo suma. No está mal. Sin embargo, nomás hay que tener cuidado que sí estemos subiendo la información correcta. Y no son dos ángeles, es una sola ángeles, nada más que te lo suma. Así es como se maneja en ICSOE. Para SISUB, en lo que es el layout de los trabajadores, precisamente vas a poner ángeles, contratos en los cuales estuvo ángeles 1.2. Recuerden que el punto es indispensable porque como es un archivo delimitado por comas, si tú le pones una coma, el número 2 te lo estaría pasando a la siguiente columna, lo cual ya nos va, pues digamos, a detonar una diferencia en el layout y a marcar una serie de errores. Ángeles va a estar en el contrato 1.2, o sea, contrato 1 y contrato 2, la misma persona. Así es como lo vamos a informar para efectos de SISUB y para ICSOE. Contrato 1 Ángeles, contrato 2 la misma Ángeles con su salario base de cotización y te va a aparecer como si fueran dos trabajadores, pero es tema de configuración. Si una empresa extranjera que nos contrata para trabajar en México, pero se factura RFC genérico, ¿debo incluirlo o no? Las empresas extranjeras no son REFCs. Si un cliente que hace trabajos de urbanización no le dan adendo y las obras siempre se extienden unos meses más, ¿cuál es la fecha que declaran tanto Exido como Informativa, ICSOE y SISU? Aquí nosotros, como tú sí tienes un contrato específico con fecha específica, tendrías que, pues ahora sí que luchar por el anexo o tú hacer tu mismo anexo para que entonces las fechas te cuadren. Y aquí es en la parte de la industria de la construcción, es todavía más de cuidado porque recuerden que nosotros tenemos que pagar los trabajadores y vincularlo a nuestro registro de obra. Mientras más pago de cuotas obreras patronales tengamos con ese número de registro de obra, vamos a estar menos fiscalizados. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a la autoridad, te seguimos pagando cuotas, o sea, sí nos conviene. ¿Te conviene tú mismo hacer tu anexo con estas fechas de término? Y hasta que termine tu obra, ahora sí hacer la complementaria tanto REPSE como para CIROC, o sea, registro de obra y REPSE. Y entonces ahora sí poner tu fecha de término de forma correcta con el adendo que tú haces. Maestro, es recomendable una vez que ya concluyó el contrato de informativas complementarias, en el caso de corrección de información o datos, sí, si tú ya tienes tus fechas finales, no estés metiendo complementarias y complementarias y complementarias hasta el final que ya sepas, ya está todo ok, ya tengo los montos exactos, las fechas de término exacto, todo, ahora sí voy a meter mi complementaria, estaría bien hecho. Vamos a darle la pregunta la siguiente pregunta al maestro Giovanni. Y luego al contador Francisco también para que aquí nos ayuden. Ya me están viendo feo. No, no es cierto. Pero de todas formas, como que también participe. Dice, tuve un cliente y venció el contrato en septiembre y se renovó. En el CIFSU debo poner el mismo número de cliente y tengo un cliente que año con año damos servicio por 20 días. Igual no hay problema que ponga el mismo número del cliente. Pues aquí recordemos que va a ser en base a los contratos. Entonces, si ese contrato no ha cambiado y es tu mismo cliente, pues sí, asígnale el número 2, asígnale el número 3 o el número que le hayas asignado. Y pues bueno, ahí nada más irá cambiando a lo mejor, no sé, temas de importe, periodos o algo así que puedas como ir modificando.
pero en caso de que sea algún otro contrato, sí sería importante que independientemente que sea tu mismo cliente, pues sí le asignes un nuevo folio a ese contrato, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que es por contratos y pues pueden variar las condiciones, las actividades, los importes, los periodos, o sea, tendrían muchas características que pudieran variar, entonces sí considero que sea un nuevo contrato. Es correcto. Recordemos que aquí no nos pide el número de clientes, sino nos pide el número del contrato. Entonces ahí sí hay que estarlo modificando. Dice, si mi REPS está vencido por cuestiones de opiniones de cumplimiento, no he podido renovarlo. Y ahorita que estamos en opiniones de cumplimiento, que aquí el doctor Francisco precisamente nos platique cómo se vienen estas nuevas formas de fiscalización, las auditorías express, toda la parte de la materialidad de las operaciones, también para darle este movimiento a esto. Vamos a terminar la pregunta y ahorita nos seguimos con el contador Francisco. Dice, por cuestiones de opiniones de cumplimiento no he podido renovarlo. ¿Es recomendable seguir presentando las declaraciones de SISUB e IXOE si ambos portales me lo permiten? Bueno, pues aquí ya tenemos un problema muy serio. En el momento en que dejamos de tener el registro REPSE, no podemos dar el servicio especializado. En ese momento, si yo tenía un contrato, lo estaba ejerciendo y sigo trabajando, peor aún, sigo informando al REPSE, caigo en las multas, automáticamente tengo una multa millonaria, tanto quien está prestando el servicio como quien lo recibe. En ese momento dejas de prestar el servicio, en ese momento se me acabó el negocio de servicio especializado y hasta que renueve mi REPSE, mi registro REPSE, o de plano lo hagan con tu empresa, traslade el contrato a otra empresa, se tiene que cancelar el contrato, ya no puedo presentar informativas porque yo mismo le estoy diciendo a la autoridad, imagínate que llego yo mismo y le digo, oye, estoy haciendo lo que tú me dijiste que no hiciera, pero lo voy a seguir haciendo. Entonces automáticamente me va a llegar una auditoría y desde luego me van a multar. Y las facturas que yo le emita a mi cliente van a ser automáticamente no deducibles y van a ser, el IVA no va a ser acreditable. Eso es lo de menos. Lo peor es que nos van a multar a ambos y nos van a quitar, obviamente, esa deducibilidad. Hacemos cuentas nada más de facturación por no tener la deducibilidad, más las multas que se pudieran generar. Eso, perdón, estamos hablando más de un 200%. Pero si se lo unamos a la multa por no tener el registro REPSE, estamos cayendo en una inconsistencia de las peores. Recomendación, no presenten REPSE y no lleven a cabo operaciones. Tiene un problema serio porque se les detuvo el trabajo. Y platicando un poquito con el tema de las auditorías, después, lo que más preocupa con esas auditorías que pretende la autoridad comenzar a realizar es que nos va a llegar un requerimiento, nos va a llegar una notificación que nos van a hacer una visita. Puede ser en el momento en que llega la autoridad y nos toca la puerta o puede ser mediante buzón tributario. El problema es que ahí va a venir señalado que nos van a suspender el sello digital. Nada más va a ser suspendido. El problema es que ya no vamos a poder facturar, no vamos a poder llevar a cabo operaciones. En ese lapso de tiempo que la autoridad, que se pretende sean 24 días, que la autoridad nos va a auditar, va a llegar sobre un punto muy específico que ellos detectaron anteriormente. Va a llegar sobre una factura específica, no es decir, a ver, demuéstrame la veracidad, la materialidad y que se lleven a cabo las operaciones. Tenemos 5 días. Posteriores a esos 5 días donde yo pude demostrar o no, se cierra esa auditoría, la autoridad se toma otros 15 días, perfecto, y va a llevar una nueva notificación con la resolución. Esa resolución puede ser en sentido positivo, es decir, salió todo avante y seguimos trabajando, me restituyen mi sello. Pero en caso de que yo no haya solventado los requerimientos de la autoridad, me van a cancelar definitivamente el sello. Olvídense del registro REPSE, porque pueden seguir teniendo su registro REPSE, su registro IMSS, todo cumplimiento. Pero si no pueden facturar, díganme ustedes cómo pueden llevar a cabo las operaciones de su empresa. Entonces, podemos tener varios motivos por los cuales yo no pueda trabajar desde que me clausuren mi negocio, desde que me cancelen los sellos o que me multen por no tener mi registro REPSE. Entonces, son bastantes requisitos, pero definitivamente contestando la pregunta es, si no tenemos registro REPSE y no lo he podido renovar, es más, si ese lo perdimos hace 2 meses, en ese momento dejé de tener operaciones. Si, imagínense que tarda otros 2 meses en renovarlo. Entonces, este periodo no pudieron haber facturado ni dado servicio. Voy a empezarlo a dar nuevamente cuando tenga yo el registro. Entonces, recomendación, cambien todo, cambien contratos a una empresa que sí tenga
y pueda brindar este servicio. Perfecto. Y pues bueno, ahora sí, haciendo un seguimiento a varias situaciones. Nosotros también, de hecho, platicando por ahí con varios dictaminadores, decían, yo no quiero caer en incumplimiento. Yo ya sé que vienen las multas, viene la parte de la fiscalización ahora para parte de nóminas, fuertísimo para este 2026, bastante fuerte, ojo con eso. Entonces dicen, pero por ejemplo, en industria de construcción, todos somos construcción. O sea, ¿cómo yo puedo, cómo le puedo decir a la autoridad, yo soy construcción, subcontrato construcción, pero no es outsourcing? No es mano de obra, porque ahorita sabrán precisamente que ya está la nueva parte de fiscalización REPSA, y entonces la autoridad da tres tipos de subcontratación, dos de ellos te vas a la cárcel. Y pues lamentablemente le decía, o sea, literal nosotros tuvimos que cambiar el acta constitutiva de las empresas para hacerlas específicas. Entonces, que sea construcción de edificios, la principal, y de ahí nos vamos a terracería, a obra civil, a mecánica de suelos, muy especializados. Entonces nos ha funcionado precisamente que muchos de los clientes de repente dicen, ¿sabes qué? Pues ahora necesito este servicio específico que tú no tienes. Ahora sí, véndemelo tú. Ahora necesito este servicio específico que tú lo tienes. Y así vamos utilizando nuestras empresas, que tenemos más de 50 precisamente haciendo servicios especializados, con la materialidad, con las operaciones como debe de ser. Y precisamente cuando tenemos esta cuestión tan específica que nosotros dentro de la empresa no lo tenemos porque no tenemos una estructura tan grande, lo podemos también vender acá. Y pues bueno, con eso también, en cierta forma, ayudando a lo más que se pueda, ¿no? En todas las operaciones, en cada una de sus operaciones, resguardando todas ahora sí que la identidad como sea y aminorando los posibles riesgos porque la fiscalización se viene bastante fuerte. Sí. Anteriormente sabíamos que íbamos al notario y nos daba un machote de acta constitutiva de acuerdo a nuestro giro que decíamos. Y entonces nos daba unas 15 o 20 objetos en los cuales íbamos a llevar a cabo, muy apegados a lo que nosotros íbamos a manejar. El principal y como unas 15 o 10, sin mentirles, objetos sociales complementarios. Y luego todavía decían los notarios, ah, pues ahí te van otras 5 genéricas que por si algún momento puedes llevarlas a cabo. Por ejemplo, nos ponían ahí comprar, vender divisas. Entonces, si mi giro en la construcción, no tengo nada que ver con este tema de enajenación y comprar divisas o comprar empresas o hacer arrendamientos, es decir, no es el giro principal. Podríamos llevarlo a cabo, quizás, imagínense, en 5 años una operación. Entonces, la recomendación que como decía la doctora es, dejen de tener un acta constitutiva tan amplia. Cuando ustedes vayan a formalizar una constitutiva, no vayan a firmar por firmar. Tienen que tener dos especialistas en el acta constitutiva, que es el abogado especialista que conozca el giro en que ustedes van a entrar y que les ponga exactamente las actividades que van a desarrollar como objeto social. Y dos, el especialista REPSE, especialista fiscal, que conoce perfectamente cómo va a llevar a cabo el trámite desde el Seguro Social, la Secretaría de Trabajo y Hacienda, de tal suerte que conjugue esta información y puedan llevar a cabo una acta constitutiva sana, donde tengan exactamente el objeto social que van a llevar a cabo. No pongan objetos sociales adicionales que no van a llevar a cabo, porque entonces estamos hablando que cuando ustedes quieran tener un tercero especialista REPSE, una empresa que les brinde este servicio, va a chocar con su objeto social y la autoridad va a decir, oye, si tú haces construcción y este hace construcción, automáticamente se los va a echar para atrás. Desde luego que puede llevar a cabo una parte de la construcción que ustedes no lo están haciendo. Si en el contrato dicen, bueno, sí, pero yo no voy a hacer terracería, yo voy a hacer construcción y necesito una empresa que haga terracería. Pero si en el acta constitutiva de la empresa donde voy a subcontratar, que sí está permitido siempre y cuando cumpla con los requisitos de ley, no quiere decir que esté satanizado, satanizado no de sal, ¿eh? Entonces hablamos de que el objeto social dice terracería y el mío dice construcción. Yo en mi contrato voy a decir, yo hago construcción y a la tercera empresa le digo terracería, no tengo ningún problema. Pero si somos genéricos en el acta constitutiva, los dos, y uno dice construcción y el otro dice construcción, desde luego la autoridad va a decir, ese es un incumplimiento REPSE. Entonces tengan mucho cuidado. Al momento en que van a formalizar un acta constitutiva o van a hacer una modificación, la recomendación es estudien su acta constitutiva o mándela con un especialista. Nosotros somos especialistas, tanto la doctora Ángeles
el maestro y un servidor, analizamos en conjunto esa acta constitutiva, modificamos el objeto, lo mandamos al notario, modificamos el IMSS, modificamos el SAT con la finalidad de que sea en conjunto. Y por último, entra el abogado y nos da un machote de contrato. Con todo ello, pues, no hay certeza de que la operación está brindada. Si no hacen esto desde que se constituyen o a hoy día que ya están trabajando, quitamos toda la paja del acta constitutiva que no tenga nada que ver con el objeto real que estoy llevando a cabo. Como les comentaba, de repente vemos operaciones ahí puede adquirir otro tipo de empresas, o sea, realmente su empresa va a adquirir algún día otras empresas, pues quizás, pero si hoy no lo van a hacer, quiten eso, Ujú. no lo necesitan, quiten paja y van a tener un acta constitutiva sana. Esa es nuestra recomendación. Exacto, y pues vamos a seguir con las preguntas. Dice, si el contrato se firmó en diciembre de 2025, pero inicia en enero 2026, ¿en qué cuatrimestre lo voy a informar? Recordemos que debemos de tratar de que todas las fechas cuadren. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Me dices que firmaste en 2025, pero inicias en 2026. Si no tienes ni siquiera trabajadores en 2025, no pudieras tú precisamente informar ese contrato, porque no tienes trabajadores dados de alta. O sea, realmente la respuesta está en ustedes, con esto voy. Ahora yo te diría, bueno, preséntalo en 2025, ¿no? Pero dices, ¿sabes qué? Pues es que para 2026 lo empecé a ejercer, o sea, no tengo los trabajadores, o sea, no pudieras. Ujú. Ahora viceversa. Si tú estás en la primera informativa cuatrimestral 2026 y quieres ponerle fecha de 2025, no te va a permitir porque la plataforma te va a decir que el periodo no corresponde a la informativa cuatrimestral. Entonces también mucha gente dice, es que como me lo firmaron, pero me lo entregaron posterior, lo estoy metiendo en esta informativa, o porque apenas tuve trabajadores, lo estoy metiendo en esta informativa, pero no me permite decirle que es de 2025. Pues no, porque las del 2025 son otras informativas cuatrimestrales, y hasta eso la autoridad tuvo ahí el pendiente de decir, ¿sabes qué? Si estás en una informativa, no permitas abrir otros periodos. Entonces, por eso es que es importante que todo haga el check. En un inicio la autoridad te dice que debes informar en el momento que tengas el contrato, o sea, en 2025, esperando que tengas un trabajador para que lo puedas ligar, porque lo correcto es contrato con su trabajador o trabajadores ligados. No puedes poner contratos sin trabajadores ni trabajadores sin contrato. Eso sí estaría mal. Hola equipo MC, estaba bien si nosotros declaramos los contratos en 2024. Unos duran un año, otros 3 años y el otro es indefinido. ¿Nos recomiendas declararlos a cada principio de año con el mismo folio en IXOE? En SISUB no declaramos facturas del cuatrimestre, sino órdenes de compra. ¿Está bien? Ok, mira, si tú declaras órdenes de compra, a final de cuentas la estructura es muy similar. Vas a tener que hacer un acumulado de lo que es la parte del monto. Entonces, tus contratos tendrían que ser cuatrimestrales, derivado de que no sabes durante todo este 2026 el monto de las órdenes de compra. Únicamente ahorita sabes el del cuatrimestre del 2025, del tercera del 2025, cuánto es. Entonces esos contratos tú los tienes que hacer de forma cuatrimestral porque no conoces el monto exacto anual. Entonces hay que tener nada más cuidado que sea certero la fecha con el monto. Dice, ¿pueden compartir el anexo a adenda para reportar o facturar en el cuatrimestre? Gracias. Sí, claro que sí, ya saben, tenemos ahí nuestras redes sociales, MC Corporativo Fiscal Laboral, YouTube, Twitter, Facebook. En YouTube tenemos todas las grabaciones de los diferentes cursos que estamos dando. Tenemos Tributachisme. Recuerden que tenemos una forma de fiscalizar, una nueva forma de fiscalizar el recibo de nómina. Y esta nueva forma también nos va a llevar a configuración. Diferencia entre salario base de cotización, salario diario integrado, porque esto ya va a tener que venir dentro de un recibo. Y ahí, si me permiten hacer un comentario, todas las personas que tengan duda en base a NOI, es muy importante que se conecten, que nos dejen ahí sus comentarios, porque va a venir una persona especialista en esta parte de Aspel NOI, en donde nos puede dar consejos, tips, recomendaciones para el tema de sus nóminas, si son semanales, quincenales, referente a la configuración, ¿sale? ¿Qué tablas tengo que usar? ¿Cómo le tengo que cambiar los calendarios? ¿Cómo configuro por primera vez? ¿Cómo doy de alta a un trabajador?
únicamente para temas de Aspelnoid, ¿sale? Si ustedes manejan otro, pues bueno, a lo mejor nada más, como comentaba la contadora, por todos estos cambios, estas reformas, pero si ustedes usan Aspel, yo creo que sí les va a ser más favorable, sí le van a sacar más provecho. Entonces el lunes vamos a estar ahí en vivo con el especialista para que de una vez preparen sus dudas y ahí nos las vayan comentando dentro del en vivo. De 10 a 12 el día lunes. Recuerden, no falten. El lunes 19 de enero del 2026 vamos a tener la parte de las generalidades de la nueva modificación al CFDI de nóminas, el timbrado y lo que deben de saber de forma importante y de forma muy especial el especialista Asper, que nos va a dar las configuraciones específicas para que ustedes puedan timbrar de forma correcta sin tener ningún tipo de riesgo. Entonces, importante, recuerden que realmente nosotros en MS Corporativo tenemos a muchísima gente especialista. Si bien el contador Francisco es el fiscalista, el maestro Giovanni es el laborista, tenemos un especialista para cada cosa. De hecho, por ahí nos decía un cliente, dice, es que no lo puedo creer, ¿no? Precisamente pasó que duplicaron una página de internet, les estaban quitando la identidad. Me entró precisamente nuestro especialista en seguridad cibernética, se reportó la página, esta policía cibernética, varias cuestiones. También demandas ante el INPI, dice, pues la verdad es que no me imaginé que ustedes me fueran a dar la respuesta a lo que estaba pasándome, ¿no? Porque aparte es una empresa grande. Entonces, para que sepan cualquier tipo de situación que tengan, con mucho gusto siempre los vamos a poder ayudar. Tenemos especialistas en todos los ámbitos que pudieran afectar a una empresa, no solamente en tema fiscal o laboral, sino en general. Y pues bueno, terminando de todo esto, vamos a seguirle, si no, no acabamos. Dice, una duda, si aún no tengo mi registro de Fonacot, ¿es obligatorio? No es obligatorio, sigue sin ser obligatorio. Les voy a comentar por qué. Sabemos que Fonacot es una de las entidades más pequeñitas. Si el Infonavit de por sí tiene atraso, si el Infonavit de por sí no da la capacidad, el Fonacot viene siendo mucho mínimo al Infonavit. Entonces, si bien nos pide el número, tú al ponerle cero, te va a permitir pasar, te va a dar tu REPSE sin ningún problema. El Fonacot no es una entidad que tenga la capacidad para que de repente millones de contribuyentes vayan y se inscriban. Entonces, todavía tenemos por ahí un Fonacot atorado de cuántos años maestro Giovanni. No, la verdad es que pues lleva ahí toda la eternidad. Al final del día pasan 6 meses y te dicen, oye, si quieres venir a terminarlo, ven a la sucursal de mi squad. Y si no, pues otra vez vuelve a cargar todo porque ya no es vigente tu constancia, tu comprobante de domicilio y demás documentos que ya tienen vigencia, ¿no? Entonces, pues bueno, si lo quieren realmente tramitar y que sea eficiente, creo que ahí en mi squad, personas que estén dentro de la Ciudad de México, es la oficina que se encarga como de aperturar estos registros y pues pudiera ser más eficiente, ¿no? Pero pues bueno, ahí para que lo chequen. Y pues bueno, nada más, la respuesta es no, no es obligatorio, le pueden seguir poniendo cero. Dice, buen día, ¿de dónde o cómo se puede sacar el salario no excedente? Recordemos aquí que únicamente la parte del no excedente antes se refería a los 25 salarios mínimos que nosotros podíamos cotizar ante el Seguro Social, que ahorita ya son 25 UMAS máximas. Entonces, el no excedente va a ser el igual a tu salario diario integrado que no exceda las 25 UMAS. Entonces, es tu salario diario integrado tal cual lo tengas en tu cédula de cuotas obreras patronales, ahí va ese dato. Dice maestra, entonces al modificar en el IXOE la fecha definitiva del contrato, tendría que meter una complementaria en todos los cuatrimestres de SISUB. No metas complementarias en todos los cuatrimestres, de favor, porque te las acabarías. Entonces, era lo que yo les comentaba, tratemos de no meter complementarias. Si vas a modificar un contrato, mételo en el último contrato, en el último informativa cuatrimestral, reconociendo ese contrato. Entonces, por ejemplo, si tu contrato terminó el 31 de diciembre del 2025, tendría que ir esa modificación en la tercera informativa cuatrimestral del 2025. ¿Ok?
En la parte del de DocuSign, ya lo pusimos ahí cómo se escribe. Es DOC, un 2 Docu, y como tal así Sign, que básicamente es firma en inglés. Dice, solo para confirmar ambas plataformas, el último día para subir la información es lunes 19 de enero. Es correcto. Y mientras nos los permita la plataforma, porque ya saben que se cae y ya no hay poder humano que nos permita subirla, ¿no? Entonces la recomendación es siempre traten de favor de que sea dentro de los primeros 10 días para que se llene y se caiga. Dice una duda, si manejo contratos anuales, solo modifico las cantidades facturadas cada cuatrimestre y con ese anexo está correcto. Mira, es que aquí el tema, como les comentaba, es que tú estás diciendo que tu contrato, supongamos, es del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. Monto 50,000 pesos. Para la siguiente estás diciendo del 1 de enero al 31 de diciembre, monto 40,000 pesos. Y después para el siguiente estás diciendo otra vez del 1 de enero al 31 de diciembre, monto 100,000 pesos. Y estás cambiando el monto. Entonces la autoridad te va a decir cuál es el monto correcto de ese contrato anual, o sea, del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque en una me dices que son 40,000, en otra me dices que son 50,000 y en la última me dices que son 100,000. Pues ya dime cuál es la realidad. Entonces, precisamente para no dejar esa laguna entre contrato y monto, lo ideal es que ustedes precisamente estén haciendo esos contratos también cuatrimestrales para que efectivamente no haya esa laguna de diferencia entre lo que precisamente se está informando. Entonces, nada más hay que tener mucho cuidado, por favor, ahí yo te recomiendo que los hagas cuatrimestrales si tus montos son cuatrimestrales. Dice, si hay que presentar una complementaria, ¿en qué fecha se presentaría? Son como los pagos provisionales, ¿no? En el momento en que te des cuenta que existe el error, presenta la complementaria. Pero siempre y cuando sepas que ya no vas a tener otra complementaria, si no volvemos a lo mismo, se te van a acabar las complementarias. Igual, al final del día, si es una modificación muy pequeña, no complementes, no presentes complementaria. Si es muy pequeña, así ya déjala. Lo más seguro es que no tengas riesgo. Ahora, si es muy grande, sí presenta complementaria definitivo, que es muy grande, la omisión de contratos, diferencias de contratos por más de 50,000 pesos. Entonces, si es así, sí preséntala, si no, no. Eh, una empresa extranjera nos contrata para trabajar en México, pero se factura un RFC genérico. ¿Debo incluirlos? No. Lo que son los RFCs al público en general, que son los genéricos, no tienen nombre ni apellido, esos no se informan. Tengo un contrato marco que ampara varias empresas. Comentaron en alguna ocasión que hay que hacerlo facturado por cada RFC. ¿Qué número le pongo al contrato para diferenciar cada RFC y cómo le hago para el siguiente cuatrimestre? Es correcto. Miren, de repente tenemos ese tema de que es un conjunto de empresas hermanas y dicen, ¿sabes qué? Hoy te va a pagar esto, hoy te va a pagar la otra, hoy te va a pagar, dependiendo de cómo haya flujo. Y entonces también ahí nosotros tenemos que ser muy analistas en la información. Tenemos que tener un contrato por cada RFC que le estemos facturando, como si fuera una empresa totalmente independiente, aunque sean hermanas, pero jurídicamente, fiscalmente, laboralmente son independientes. Entonces tenemos que hacer uno por cada empresa, por cada RFC, hacer su acumulación de facturación de forma cuatrimestral e informarlo de forma cuatrimestral. Y por ejemplo, si mi empresa con RFC Gio le pongo uno, pues sería el de él. Y mi empresa con RFC Pepe número 2, siempre sería él el número 2 y él el número 1. Así en los contratos, ponle un número dependiendo del nombre de la empresa y así los vas referenciando siempre con ese número para que no te hagas bolas. Pero a final de cuentas son empresas totalmente independientes. Dice, me dieron mi formato 17 en mi renovación. ¿Es el definitivo? Si te dieron la renovación, recuerda que nada más son por 3 años. Después de 3 años vas a tener que volver a renovar. Ahorita digamos que es el definitivo, es el formato 17 de renovación de aceptación, pero cada 3 años hay que renovarlo. Pero ahí nada más, creo como comentario, el de renovación es el 74.
Ujú. Entonces el 17 es como un registro nuevo. Nuevo registro. Entonces habría que ver qué fue tu caso, ¿no? Si venciste el tiempo y no renovaste y es un registro nuevo, obviamente por eso tienes un formato 17, pero si renovaste, normalmente te debieron haber emitido el 74. Ok, nada más ahí cuidado, de repente, cuando te dan el 74 y no el de renovación, o cuando te dan el nuevo y no el de renovación, cuando tú renovaste ya fuera del plazo, dice la autoridad, ya se venció tu registro, es así como tu licencia de manejo, me encanta ponerlo. Ya no tienes licencia de manejo, ya no puedes manejar, porque si te agarran, te llevan al corralón y te aplican todas las multas, igual aquí, ya no puedes prestar el servicio. Hasta que nuevamente lo tramites, tienes derecho de tramitarlo, claro. ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional. Lo puedes tramitar aunque ahorita no tengas, pero sin embargo ya sería nuevo, ya no sería renovación. Cuando lo haces dentro de los 3 primeros meses que te da la autoridad, es renovación. Si queda posterior, es cancelación y registro nuevo. A final de los casos es lo mismo porque te dan un nuevo número, o sea, nunca tu número va a ser igual. Entonces yo les digo, ni nada que teme, lo único es que sí, cuidado, no presten el servicio si no tienen REPSE, porque la multa pues Y está que cariñosa. consulten en la página de Repse que esté vigente, eso es lo importante. Porque Sí, si también. yo lo que hacemos, ¿no? Decimos, a ver, vamos a ver si estoy vigente. Y entras y te buscas a ti mismo, o a tus empresas hermanas, o a tus clientes, tu proveedor, a quien quieras. Si aparece vigente, ya le hiciste, ahí te aparece fecha de vigencia. Si no aparece vigente, tenemos un problema, aunque te den un documento, porque los PDF se pueden modificar y puede ser apócrifo. Tengan mucho cuidado con eso. Ahora con los fraudes y todo ese tema, como comentaba la doctora, de fraudes cibernéticos, consulten siempre la información en páginas oficiales y salgan de las dudas. Es correcto. Doctora, necesitamos meter complementaria en IXOE. En la normal se fue como sin información, pero si hay contrato, es del cuatrimestre 2. ¿Cómo se mete la complementaria de corrección o sin efecto, maestro Giovanni? Primero hay que dejar sin efecto, puesto Ujú. que presentaste sin información. Entonces prácticamente le estaríamos dando al sistema que no tienes nada para que te permita meter una con información y ahí ya reportas lo que debió ser, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque dejar sin efecto es como estar omitiendo la obligación. Entonces, si ustedes no hacen la modificación o la informativa que debe de ser y la dejan sin efecto, pues les va a llegar su correo de que están omitiendo alguna. Entonces, una vez que ustedes dejan sin efecto, lo subsecuente es meterla con información, ¿no? O caso viceversa. Entonces, pues ahí habría que ver qué pasó, ¿no? Es correcto. Y esta informativa sería normal, te la va a dar como normal, derivado de que con información todavía no tenías ningún acuse. Entonces te lo va a dar como un acuse normal, no como complementario. Buenas tardes. ¿Cómo se tiene que presentar la informativa de SISUB e IXOE? Si se tienen contratos anuales y el servicio según el contrato debe de ser mensual. Ponlo igual cuatrimestral, metiendo el total del cuatrimestre o el monto del cuatrimestre. Es decir, aquí se facturan en marzo, junio, agosto. Estos periodos se prestan los servicios. Ok, si únicamente son esos periodos, sí lo puedes hacer de forma mensual, que tu contrato sea mensual, acumulando el total de cada uno de estos meses, derivado de que efectivamente caen en diferentes informativas cuatrimestrales. Dice, ¿cómo se modifica la actividad principal de una SAS en su contrato social para que esté acorde al servicio especializado que ofrece como servicio? Recordemos que las SAS las tramitamos directamente en la plataforma, la Secretaría de Economía, es a título gratuito, hacemos el trámite, es personal, es decir, no necesitan más socios. Entonces, lamentablemente, la plataforma está muy limitada. No te permite modificar ni poner un objeto social muy amplio. Escoges de los que hay ahí y ese te queda. Nuestra recomendación es, ya si vas a cambiar el objeto social, te vas ante un notario, modificas tu objeto social y si de una vez pueden, y ya que se va a pagar, también cambien el tipo de sociedad. Ya las SAS están muy limitadas y estamos prestando un servicio a Repse, podríamos migrar a un tipo de sociedad un poco más estructurada, con socios, con acciones, con un objeto social más estructurado con respecto a nuestros lineamientos reales, es decir, lo que realmente estoy prestando, porque efectivamente la SA está muy limitada y recuerden que para las modificaciones para 2026
El trámite de la FIEL para la SAS ya se hace directamente, bueno, en el SAT y no se hace en la página como anteriormente se hacía. Igual que el registro patronal también se hace en la subdelegación. Entonces las SAT las están limitando por el abuso que se les ha dado a las mismas. Entonces, ya que vamos a modificar el objeto social, evalúen bajo, obviamente, su estructura, si conviene hasta modificar el tipo de sociedad, es decir, una SA, una SDRL, lo que ustedes convengan. Y de una vez incluyan todo lo que necesitan. Sí, entonces realmente no es posible derivado de que está muy limitada lo que es la parte de la Secretaría de Economía para lo que es el tema de las SAS. Entonces aquí tendrías pues que aperturar otra porque es muy difícil hacer la modificación. ¿Cuántas complementarias permite el ICSOE? ¿Tres por cuatrimestre o tres anuales? En un inicio yo les diría que tres por cuatrimestre, sin embargo la autoridad todavía no se ha pronunciado, o sea, no me crean, ¿no? Que soy una chismosita aquí. Pero nosotros estamos considerando tres por cuatrimestre, porque al final de cuentas es como el pago provisional. O sea, tú lo tienes que hacer de forma mensual, este es cuatrimestral, me da derecho a tres complementarias aplicadas en el cuatrimestre. ¿Cómo informar en caso de que mi contrato sea anual? Si es anual, lo que es el monto lo tienes que poner anual. En ICSOE una vez, cuando fue la inicio de vigencia de este contrato, y en SISUB con datos continuos cada cuatrimestre con los trabajadores que tienes activos en ese contrato vigente. ¿Qué pasa si no sé y no me dan información de si es distinto el domicilio fiscal social y pongo lo mismo? No pasa nada. De hecho, muchas veces yo les digo, pongan el domicilio fiscal en todos los casos. Realmente lo que la autoridad quiere con el domicilio convencional es saber dónde está la administración. O sea, en su momento, si yo necesito reclamarle a alguien o llevarme a alguien a la cárcel por hacer uso indebido de subcontrataciones ilegales, pues yo sepa en dónde están los socios. A eso se refiere el domicilio convencional o social, en donde principalmente vamos a encontrar a los socios para llevárnoslos a la cárcel o por si tenemos algún tema. Por eso yo digo, mejor pongan el fiscal y se dejan de problemas. Tengo una duda, si tengo un contrato con vigencia para el segundo trimestre y para el tercer trimestre solo se hace un convenio modificatorio al contrato del segundo en importe y vigencia al 31 de diciembre, ¿es correcto hacer esto? Sí, lo pudieras hacer, nada más que recuerda, a final de cuentas, tu vigencia de ese contrato déjala correr hasta que se extinga y entonces ahora metes como nuevo contrato esta adenda con este monto y con esta fecha para que no estés metiendo complementarias, porque mañana pudieras tener otro adenda sobre esta, y mañana otra adenda sobre esta, y mañana otra adenda sobre esta, y entonces se te van a agotar tus complementarias. Tengo que informar en ICSOE si un contrato reportado en el cuatrimestre anterior cambió de fecha de término o de monto. En SISUB se cambian estos datos en el cuatrimestre a presentar. Sí, en SISUB cámbienlos en lo que es la parte de los layout de los contratos. Al fin ahí no tendrían que presentar una complementaria, por así decirlo. Y hasta que tengan el monto definitivo y la fecha definitiva, presenten la complementaria en ICSOE. ¿Por qué? Porque todavía no está la complementaria de actualización, que supuestamente es la que nos debería de permitir cambiar estos datos. Pero al final de cuentas, si son días, tu modificación y si es importe de 10,000 pesos, ni lo metas, ni metas complementaria. No te acabes tus complementarias por algo que no vale la pena. Buenas tardes, una consulta. En el caso de contratos de datos continuos, en la primera informativa se coloca el monto total del contrato. En la siguiente informativa sigue vigente el periodo, por lo que el monto se coloca en el layout. Sí. Si tú tienes un monto de contrato fijo y una fecha fija, esos datos no los vas a cambiar. Van a ser iguales derivado de que no hay ninguna modificación a tu contrato. Otra pregunta, si en Ixoe ya subí mi contrato original, pero tuve una adenda, lo subo como complementaria, no metan complementarias, métalo hasta que se finalice ese contrato, dependiendo de la complementaria, ¿no? Si me dices, ay, no eran 1,000 pesos del monto, sino era $1,000,000, sí, ve y métela, porque lo más seguro es que eso va a hacer que hayas pagado más mano de obra, más pago de cuotas obreras patronales, entonces sí, ve y métela. Pero si tu monto es poco lo que cambia, no se gasten sus complementarias. Dice, lo más probable es que tenga otro adendo, sí, por eso les digo, no lo hagan hasta que finalicen, o si no, métanlo como nuevo, para que precisamente ya que finalice ese, metan el siguiente, y así se van sucesivamente.
Dice, perdón, es el nuevo porque se venció y se tramitó de nuevo. Me dieron el formato 17. Ah, es lo que les comentábamos. Si se venció tu REPSE, te van a dar el formato 17 que se refiere a un REPSE nuevo. A ver, ahora nos vamos con el maestro Giovanni. ¿Cómo informo a SISU por contrato anual si pagan mensualmente el servicio? Ya les hemos comentado que si van a emitir órdenes de compra o facturas, sea de forma cuatrimestral, independientemente que en Ixoe lo reporten de forma anual. Para temas de SISU, pues sí van a estar reportándolo y en cada Excel, o más bien en el layout de cada cuatrimestre, pues pongan el monto de lo facturado o el total de las órdenes de compras que hayan ejercido durante ese cuatrimestre. Ok, y bueno, ahorita ya vienen más temas de precisamente de cálculos. Vamos a platicar el tema de cálculo. Dice, envié la informativa de SISU, pero en las aportaciones que van en el layout sujeto obligado, metí a un empleado de los 2 bimestres tomando en cuenta las aportaciones, pero realmente solo estuvo en uno. ¿Corrijo o así lo dejo? Gracias. Aquí, mira, la verdad es que es solo un empleado. Yo no te recomendaría que por un empleado hagas la complementaria. Sin embargo, sí es importante que hagamos un papel de trabajo completo en donde efectivamente tenga la fecha de inicio y fecha de término o de baja de cada trabajador. ¿Por qué? Porque si no le estaríamos diciendo a la autoridad, pagué cuotas obreras patronales que realmente no existen. En este caso, como solamente te pide una parte, lo más seguro es que hayas llenado 1,000 pesos, 2,000 pesos, es insignificante, no va a pasar nada. No lo metas, pero sí es importante validar esa información. Buena tarde. En el leyendo del detalle de trabajadores, ¿qué se consideran en las percepciones no integrables al salario base de cotización y a qué se presenta en el monto de las percepciones fijas? Bueno, ahí rápidamente ya se nos está acabando el tiempo. Recordemos que percepciones fijas van a ser todas las mínimas de ley, incluyendo el salario, ¿no? Sueldo, aguinaldo en caso de que este cuatrimestre que nos va a aplicar. En temas de finiquitos, pues bueno, las partes proporcionales de acuerdo al término de la relación laboral, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Variables van a ser todas aquellas que ustedes le entreguen al trabajador como horas extras, premios de puntualidad, premios de asistencia, horas triples, todo eso habría que analizarlo. ¿Por qué? Porque también nos juegan las percepciones no integrables, ¿sale? Es decir, tendríamos que irnos al artículo 27 de la Ley del Seguro Social para ver en qué supuesto estamos. Si estamos dentro de esos límites que nos establece el artículo 27, pues también van a ser no integrables y solo el excedente se va a ir a la parte variable. Entonces, ahí dentro de YouTube hay varios videos donde hemos dado cursos, donde hemos explicado este tema más a detalle. Sé que, pues bueno, ahorita, como les comentábamos al principio, que creo no se escuchó, no nos íbamos a meter tanto al llenado ni a explicar de este tema de las percepciones, porque creo que ya eso ha quedado un poquito más claro. De todas formas, ahí están los videos. Posiblemente más adelante tengamos ahí una sesión para ver el tema de los salarios, o incluso el lunes podemos abordar este tema e incluso ya para ver cómo queda en La Aspect integración. Es y todo correcto. El eso. salario base de cotización lo vamos a ver porque precisamente ya va a ser un elemento esencial para lo que es la parte del timbrado. Entonces vamos a tocar el tema del salario base de cotización, que de un inicio yo les comentaba precisamente a mis alumnos el día de hoy, les decía, salario base de cotización es muy diferente a salario diario integrado. Salario base de cotización me lo va a dar la Ley Federal del Trabajo y salario diario integrado me lo va a dar lo que es la ley del seguro social para pago de cuotas obreras. Sin embargo, son pequeñas diferencias, hay que tenerlas bien entendidas, porque no dudo que el día de mañana estemos metiendo uno en vez del otro, o que me estén faltando cuestiones o conceptos, o que estén metiendo herramientas de trabajo cuando no les estoy dando la formalidad legal correspondiente. La integración de acuerdo al contrato laboral, Ujú. de acuerdo a las normas internas, hay que considerar siempre, no solo es el hecho de decir se lo pago, sino por qué se lo pago si eso es una obligación contractual, es decir, con el trabajador llega a un acuerdo y le voy a dar vales de despensa, cuidando siempre los límites tanto para la integración como para los exentos. Una cuestión, como bien dice la doctora, una cuestión es el salario base de cotización, otro es el salario diario y otro es el salario diario integrado.
Son conceptos que la ley federal de trabajo, la ley del Infonavit y la ley del IMSS maneja totalmente diferentes. Eso lo vamos a platicar con el especialista, maestro yo, el día lunes. Lamentablemente se acaba el tiempo, sigo viendo muchas preguntas, lo cual nos da mucho gusto que pregunten porque son dudas muy específicas. Ya no es como al principio, dice la doctora, hace 4 años cuando empezamos este recorrido, cuando todavía preguntaban cómo se abre un Excel, cómo se pone una fórmula, oye, ¿qué pasa así? ¿Qué pasa así? Ya son dudas muy estructuradas. Quiere decir que ya están haciendo su trabajo, quiere decir que ya tenemos otro nivel, ustedes ya prácticamente están también volviendo especialistas y al momento que están trabajando tienen una duda muy específica y entonces se les da respuesta. Estamos avanzando, estamos siguiendo, entonces les agradecemos mucho esa parte. Entonces, doctora, Recuerden que tenemos aquí las redes sociales. Déjenme aquí ponerles precisamente el grupo que tenemos. Nos pueden ahí ustedes hacer las dudas que ustedes correspondan. De favor, con mucho gusto aquí las atendemos. Está el número telefónico de los grupos. Está nuestra página de Facebook, de YouTube, de Instagram, el LinkedIn, el TikTok. Con mucho gusto por aquí nosotros los podemos apoyar y nos vemos el lunes exactamente a las 10 de la mañana. Entonces, no, no se lo pueden perder de favor porque vamos a estar viendo el tema de la fiscalización de los FDIs de nómina con la nueva forma de trabajar, ahora sí el nuevo timbrado para efectos de los trabajadores. Entonces, los esperamos ahí de 10 a 12 el día lunes. Tenemos por ahí también a final del día más cursos que les vamos a estar impartiendo. Vamos a tener el de las declaraciones anuales, vamos a tener el del tema de las pensiones, que ya se los había comentado también, para que estén ahí atentos. Les hemos estado mandando cantidad de información. De hecho, el último comunicado tiene que ver con respecto a el complemento de pago. Ya también vamos a tener que solicitar autorización para que se pueda hacer la cancelación del complemento de pago. Más chamba, bien me decía el contador, más chamba para todos nosotros. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Un gusto como siempre compartir aquí con lo que es el maestro Giovanni, el doctor Francisco, que siempre aprendo muchísimo de ellos, la verdad. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por creer en nuestro trabajo. Vamos a estarles trayendo más información de momento de todo lo que veamos en la parte de la fiscalización. Ojo, vamos a tener también otra pequeña plática de reformas fiscales. Ya nos dio contestación el Infonavit precisamente sobre aquel campito que abrieron con respecto a la modificación del artículo 29. No sé si se acuerdan. Ya tuvimos ahí una diferencia. Ya dimos respuesta ante el Infonavit. El Infonavit ya nos contestó, lo vamos a ver ahí. Entonces, igual es chismecito, pero para que estén ahí atentos, ya les traemos más información de lo que está pasando en este año. Hemos estado yendo a las subdelegaciones, cada vez están poniendo más trabas, más temas de fiscalización. Por ahí saqué unos TikTok de autocorrección, ¿no? Dictamen fiscal, sí, con toda esta parte los podemos nosotros ayudar, asesorar. Muchísimas gracias a todos. Seguimos con la parte del REPSA. Viene muy fuerte la fiscalización para este año 2026 con respecto a los sueldos y salarios. Se los vamos a estar ahí compartiendo en las redes sociales y en el grupo. Muchísimas gracias. Igual, maestro Giovanni, ¿algo que nos quiera decir? No, pues nada, este lunes, recuerden, ahí vamos a estar y el jueves la doctora igual es presencial si ustedes gustan ir. Digo, no es organizado por MC, es a través de la facultad. También si les interesa la constancia, porque son temas variados, de código fiscal, de IEPS, de temas laborales, ley antilavado. Entonces es de 4 a 9 si no me equivoco. Pueden acudir dentro de la facultad de forma presencial. Está pues ahí pónganle en el Google Maps Facultad Judicial de Derecho Tributario, les aparecerá todo el tema de la dirección y demás. Y también teléfonos para que ustedes puedan recibir su constancia. Aclaramos, pues bueno, es independiente. A lo mejor luego se llegan a tardar y entendemos la desesperación, pero pues sepan también que es ajeno a nosotros. Pues tienen muchísima también gente ahí que sí. andan resolviendo. Sin embargo, yo creo que siempre tener también nuestro diploma
con valor curricular precisamente de las actualizaciones que vamos teniendo es muy importante. Aquí en Mesa Corporativo ya también estamos viendo sacar precisamente las de la Secretaría del Trabajo para todos ustedes, ¿no? Que de repente nos pidan también para que las puedan tener. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Bonito fin Cuídense de mucho. semana. Que Muchas estén gracias. bien. Éxito.